Muy buenos días chicos, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nuestro equipo conformado por Alexander Sebastián Ticoma Lerma, John Julmer Campos Puma y mi persona, Jorge Fernando Jumo Cutipa, en el curso de Imagenología Estomatológica, bajo la dirección de la doctora Lida Velázquez Rojas, presentaremos el tema Historia, Naturaleza y Producción de los Rayos X. Para iniciar, cedo la palabra a mi compañero Alexander, quien nos hablará un poco más sobre la historia de la radiología. Todo empieza con Wilhelm Conrad Röntgen. Durante años, este físico alemán había seguido de cerca todo lo relacionado con los tubos de rayos catódicos. Se había leído el trabajo previo de varios científicos y aunque la mayoría de ellos ya habían pasado página, Röntgen seguía intrigado por los misterios que rodeaban a estos tubos, en especial en uno, aquel brillo verdoso que le pasaba al tubo cuando funcionaba a máxima potencia. Así, la noche del 8 de noviembre de 1895, Röntgen se dispuso a estudiar este fenómeno. Tras fabricar su propio tubo de rayos catódicos, quería comprobar como parte del primer experimento cómo se veía el tubo completamente a oscuras. Para ello, envolvió el tubo en un cartón negro, apagó todas las luces del laboratorio, aplicó corriente y nada. El laboratorio se encontraba en una oscuridad total, pero enseguida Röntgen se dio cuenta de algo imposible. A 1 metro del tubo, completamente fuera de su campo de visión, una pantalla recubierta con una sal fluorescente empezó a brillar, una sal llamada platinocianuro de bario, a brillar sola, sin haber recibido luz, sin estar conectada a nada, sin que nada la iluminara. Röntgen se quedó paralizado, apagó el tubo, la pantalla dejó de brillar. Lo encendió de nuevo y el resplandor volvió. Repitió el experimento una y otra vez, siempre con el mismo resultado. Al encender el tubo, la sal brillaba. Del tubo de rayos catódicos estaba saliendo un tipo de radiación invisible, capaz de atravesar el vidrio, el cartón y el aire, un tipo de luz de naturaleza desconocida a la que empezaría a referirse en sus apuntes con la X, la letra usada en matemáticas como símbolo de incógnita, de desconocido, y que pronto acabaría siendo bautizada como rayos X. Nuestro protagonista sabía que se hallaba ante algo completamente nuevo, así que hizo lo que cualquier científico haría, encerrarse en su laboratorio literalmente durante 7 semanas. Comió y durmió en su laboratorio de la Universidad de Würzburg sin que nadie entre. Tanto su asistente como su esposa llegaron a pensar que se había vuelto completamente loco. Mientras tanto, Röntgen dedicó esas semanas a probar todo lo que tenía en su laboratorio frente a estos misteriosos rayos, usando una pantalla fluorescente como contraste. Röntgen probó con diferentes objetos, puso una taza, un libro de más de 1000 páginas y hasta madera. Nada producía sombra. Una de esas noches se dispuso a probar una pieza de plomo, como la que se ve en pantalla, pero como no tenía nada para sujetarla, simplemente la agarró con la mano y cuando se acercó a la pantalla fluorescente, Röntgen se quedó inmóvil, como si acabara de ver un fantasma. En la pantalla fluorescente se veía claramente un esqueleto en movimiento, los huesos de su mano proyectado en tiempo real. Por Röntgen necesitaba una forma de demostrar al mundo lo que acababa de ver. Por suerte, pronto descubrió que los rayos X también afectaban a las placas fotográficas. Con una de ellas tomó estas fotos que estamos viendo, foto de su brújula, incluso de su escopeta. Los rayos X parecen ser capaces de atravesar fácilmente materiales compuestos por átomos ligeros, como la madera o la piel, pero tienen muchos problemas para atravesar aquellos que están formados por átomos más pesados, especialmente con metales como el plomo, el platino o el calcio. De ahí que las piezas metálicas y los huesos dejan sus sombras con estos rayos. Röntgen estaba entusiasmado, por fin disponía de una prueba visible que cualquiera podría mirar con sus propios ojos, pero Röntgen dejó de entrar por primera vez a una persona en su laboratorio, a su esposa, Anna Bertha Ludwig. Aquella noche, Röntgen le pidió a su esposa que colocara la mano sobre una placa fotográfica y durante 15 minutos la expuso a estos misteriosos rayos. Cuando reveló la imagen, allí estaba, perfectamente definida, la primera radiografía de la historia, una de las fotografías más icónicas de la ciencia. La mano de Anna Bertha Ludwig se veía con cada hueso visible y incluso su anillo de compromiso proyectando una sombra aún más intensa.
Según la leyenda, al ver los huesos de su propia mano, Ana Berta exclamó: «Oh Virgen, he visto mi propia muerte». La foto revelaba que no estaba loco. Pocos días después de la famosa foto, Ruth sobre una nueva clase de rayos X. En él describía con todo lujo de detalles cómo había hecho sus experimentos y cómo cualquiera podía replicarlos. Y es que en ningún momento se planteó patentar su descubrimiento. Para Röntgen, los rayos X no debían ser propiedad de nadie, pertenecían a la humanidad. El domingo 5 de enero, el diario publicó el primer artículo periodístico sobre el hallazgo bajo un titular muy simple: un descubrimiento sensacional. Aunque el tono parecía casi de ciencia ficción, el artículo afirmaba que no se trataba de una fantasía. Hablaba de un descubrimiento real, respaldado por pruebas fotográficas. En cuestión de horas, la noticia llegó y dio la vuelta al mundo. La era de los rayos X había comenzado. Es que por muy locas que fueran sus premisas, cualquiera podría comprobarlo. En pocos días, cada laboratorio del mundo estaba desempolvando sus viejos tubos de rayos catódicos para producir rayos X. Nuestro queridísimo Nikola Tesla fue uno de los primeros que no dudó en hacerse una radiografía de su propio pie, una imagen que sería tan famosa como él. Para Röntgen, las repercusiones de su descubrimiento debieron ser traumáticas. Se sabe que era una persona bastante tímida y de la noche a la mañana se había convertido en uno de los científicos más famosos. Puede que solo por eso diera una sola charla, y vaya charla que dio. El 23 de enero de 1896, Röntgen dio la que sería la única charla pública sobre su descubrimiento. El aula de la Universidad de Würzburg estaba abarrotada. Militares, científicos, médicos, altos cargos del gobierno, profesores e incluso alumnos. Nadie se quería perder este espectáculo. Para el experimento final llamó entre el público a su buen amigo, Albert von Kolker, el descubridor de la mitocondria. Kolker puso su mano en la placa y un minuto después ahí estaba, una nueva radiografía de una mano humana con cada hueso visible y hasta el anillo de su dedo. Fue ahí cuando Kolker, entusiasmado, propuso que aquella nueva radiación se llamara rayos Röntgen o Röntgenstrahl. Todo el auditorio. En cuanto a los hitos importantes después de haberse descubierto los rayos X, ocurrió la primera radiografía en un órgano del tórax, la cual fue hecha por John McIntyre. Otro personaje importante es Edmundo Kells, el cual hizo la primera radiografía intraoral en un paciente en 1896 y tras 3 años después del uso de los rayos X, lo utilizó para determinar la longitud del diente durante una terapia de conductos radiculares. Y por último, Otto Walkov, el cual hizo la primera radiografía intraoral con un tiempo de exposición de 25 minutos aproximadamente. Pero no todo era color de rosas, tenía efectos colaterales. Entre ellos estaba el más común, que era la inflamación de la piel, también llamado reodermitis. Uno de los primeros en pagar los efectos colaterales de los rayos X es Edmundo Kells, el cual al intentar mejorar su técnica perdió un brazo por su alta exposición, después perdió el otro y después simplemente él se suicidó. Además de Edmundo Kells, uno de los primeros en pagar el precio fue Clarence Daly, un vidriero y ayudante del mismísimo Thomas Edison. Él participaba en los experimentos con los rayos X. Él pasó muchos años manipulando los tubos sin protección, el cual al final de los años, Darley perdió primero los dedos, luego los brazos y finalmente la vida. Tenía tan solo 39 años. Edison por aquel entonces había desarrollado la mejor pantalla para ver rayos X. Abandonó por completo la investigación en ellos. Devastado, pronunció una frase que pasaría a la historia: «No hablen de rayos X frente a mí, me dan miedo». Bueno, ahora continuando con el video veremos sobre qué son los rayos X. Como vimos anteriormente, los rayos X se descubrieron así de la nada, misteriosamente, pero hasta ese momento nadie sabía qué eran realmente los rayos X. Y pues a través del pasar del tiempo se siguieron haciendo investigaciones y pues se pudieron sacar ciertas características que poseían los rayos X, entre los cuales como primera característica muy importante tenemos la radiación electromagnética ionizante. Como bien sabemos, los rayos X pertenecen a un tipo de onda electromagnética
y por ende poseen una cierta longitud de onda y asimismo una frecuencia, pero su longitud de onda relativamente con otros tipos de ondas es muy corta a comparación como pueden ser las ondas de radio o inclusive las microondas, pero en cambio la frecuencia es muy elevada. En cambio de las ondas de radio también su frecuencia va a ser mucho más baja. Y pues de esa de una propiedad muy interesante o muy importante, la cual es a mayor longitud de onda, menor frecuencia, pero a menor longitud de onda, mayor frecuencia. Y pues esto tiene que influir de manera muy importante a la energía, ya que si un tipo de onda, un rayo posee a mayor frecuencia, entonces la energía también será mucho más elevada. Pero si posee menor frecuencia, la energía también será mucho menor. Ahora, veremos brevemente cómo se producen o cómo son producidos los rayos X. Primeramente, tenemos un material el cual es el cátodo, que esto van a acelerar electrones y van a impactar en un blanco, el cual es de un material que mayormente se realiza, es elaborado a base de tungsteno o también denominado wolframio. Al liberar estos electrones y chocar con ese blanco tungsteno, como bien sabemos, al ser liberados, los electrones van a poseer una cierta cantidad de energía, en este caso energía cinética. Y al chocar con este blanco, esa energía, como van a chocar con una gran energía, la energía se va a liberar a través de rayos X. Y esos son los rayos X. Y eso es prácticamente en resumen cómo son producidos los rayos X, ya que más adelante en el video veremos a detalle de cómo realmente son producidos los rayos X. Ahora, gracias a esto, los rayos X son usados en nuestro área, en el caso de odontología, son muy importantes para el diagnóstico dental por su poder de penetración, ya que los rayos X pueden penetrar ciertos materiales o tejidos dependiendo o en base a la densidad que tengan estos materiales y tejidos.